El tema de la búsqueda de la belleza, yo creo que no solo, evidentemente, yo lo voy a enfocar desde el punto de vista arquitectónico, pero yo creo que para toda la vida es un tema central. La búsqueda de la belleza, dicen, no, suena tremendo. Aquí vamos a ver hoy ejemplos y es lo que voy a intentar desarrollar, pero que es el tema central de nuestra vida, es decir, la búsqueda de la belleza. Entonces, yo empiezo citando a San Agustín. San Agustín es un santo del santoral católico, pero es un santo muy especial. Era medio filósofo, filósofo. Empezó en su vida siendo estoico, y es un personaje que lo que hace es buscar la verdad y la belleza por encima de todo. Los textos de San Agustín son muy impresionantes, son además muy certeros. Y aunque sea santo del santoral católico, sus textos son, evidentemente, aparece Dios en primer lugar, pero de una manera muy desde la filosofía, desde la razón. Y sería el argumento central de todo lo que yo voy a explicar o voy a contar hoy de la belleza, sería la búsqueda de la belleza a través de la razón. Empieza San Agustín en latín. Quid est ergo pulcrum? E quid est pulcritudo? Pulcrum y pulcritudo son términos referidos a la belleza. ¿Amamos por ventura algo fuera de lo hermoso? ¿Y qué es lo hermoso? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo que nos atrae y aficiona a las cosas que amamos? Porque ciertamente si no hubiera en ellas alguna gracia y hermosura, de ningún modo nos atraerían hacia sí. Nos sentimos atraídos cuando entendemos que algo es hermoso, que algo es bello. Tras muchos años trabajando como arquitecto, enseñando como profesor, poniendo por escrito mis ideas, las razones por las que hago mi trabajo, debo confesar que lo que de verdad busco con todo ahínco, con toda mi alma, denodadamente, la belleza. ¿Puede un arquitecto confesar esto tan a las claras? Lo puede y lo debe confesar. Tres de los maestros españoles, que también es bueno que vosotros los conozcáis, Assaer y Oíza decía, en un escrito que se llamaba El sueño del paraíso: declaro que las obras de arquitectura son instrumentos para transformar la realidad en un espléndido y recuperado paraíso, la búsqueda del paraíso perdido, del que por nuestra culpa habíamos sido expulsados. O Carvajal, que era más estricto que Oíza, pues hablaba de la belleza ordenada y la voluntad de crear eficacia y belleza a un mismo tiempo, como tan solo lo persiguen los verdaderos arquitectos. A lo largo de estos años he escrito textos sobre estos viejos maestros. La belleza calva era sobre Sota, sobre Alejandro de la Sota, que era una arquitectura muy despojada y despejada. La belleza volcánica sobre Oíza, que era un terremoto, ¿no? La belleza cincelada sobre Carvajal, que era muy preciso, y la belleza rebelde sobre Fisac, y luego la belleza misma sobre Barragán. Últimamente he escrito un texto, el último de esta serie, sobre Julio Cano Lasso, que también os tiene que sonar, y en ese caso se llama La belleza clásica. Pero que todos estos lo que buscaban era la belleza, independientemente de la función o lo que fuera. Pues Cervantes dice, en un texto que también os recomiendo vivísimamente, los que tengáis el Quijote, estupendo, y los que no, buscáis prólogo del Quijote. Hace un prólogo a la primera parte del Quijote, que todavía no se llamaba primera parte, y el prólogo lo hace después, terminado el libro, y ahí confiesa que el Quijote es producto de la razón. Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Bueno, pues de Cervantes saltamos a Goya. Pues Goya tiene un grabado que pertenece a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y se llama El sueño de la razón produce monstruos, que ese lo han reproducido y lo han utilizado como tema tantos artistas. Y uno dice, bueno, pues efectivamente, el sueño de la razón produce monstruos. Si la razón se duerme, produce monstruos. Y diréis, hombre, ¿y la intuición dónde está? Goya hace este grabado y otros muchos maravillosos, y la gente lo que no sabe es que hay un texto de Goya hablando sobre este grabado que está en el Museo del Prado, en los archivos. Y dice, la fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles, pero unida con ella es madre de las artes y origen de las maravillas. O sea, que no es que Goya rechace la intuición. O sea, que la razón necesita de la imaginación para abrir las puertas a la belleza. ¿Cómo podríamos no estar de acuerdo con Goya? Y después Goethe
es más radical todavía, es más exagerado. Refiriéndose a los pintores de su época, que habían enloquecido, dice: deben mojar sus pinceles en el bote de la razón. Platón decía que la belleza de la que estamos hablando era el esplendor de la verdad, el splendor veri de Platón. Y San Agustín lo recoge y habla también del splendor veri, del esplendor de la verdad, pero habla más del esplendor del orden, splendor ordinis. Y después de San Agustín, Santo Tomás, que es posterior a San Agustín, también recoge el tema y habla del esplendor de la forma. Si la verdad debe estar en la base de toda creación arquitectónica que aspire a la belleza, ¿cómo podríamos considerar que el orden y la forma son menos importantes? Estamos hablando de verdad, orden y forma, que son tres temas que para la arquitectura están claros. Y de ahí desembocamos, pasado San Agustín, en un escudo rojo que es el de la AIE. La AIE es la Architectural Association de Londres. En su escudo pone Design with beauty, build in truth. Diseña con belleza, construye con verdad, que es un buen principio para partir de ese cuando hagas arquitectura. Y aparece mi amigo Álvaro Siza, se le hace doctor honoris causa por Oporto, que era donde él estaba. Con ocasión de esto me pidieron un texto y yo desarrollé sus tres cualidades como arquitecto, como factor de belleza, que son el carácter investigador de la arquitectura de Siza, la precisión poética y la capacidad de trascender, que son tres características que están unidas a ese concepto de la belleza. Carácter investigador. La belleza no es algo superficial, ni vago, ni difuso. Es algo profundo, preciso, concreto, que hace remover los cimientos del hombre, que hace que el tiempo se detenga y que hace que la obra creada permanezca en el tiempo y en la memoria de los hombres. Estamos con Siza y pasamos a Zubiri. Zubiri es un filósofo español que ya murió y que en el año 82 le dieron el Premio Nacional de Investigación. Zubiri aconseja, de la mano de San Agustín, y dentro de ese carácter investigador, buscar como buscan los que aún no han encontrado y encontrar como encuentran los que aún han de buscar. Pues igual que Zubiri, con su investigación en ese punto, o Álvaro Siza, hay una señora estupenda, que era filósofa, María Zambrano, una filósofa española de los años 40. Pues María Zambrano, que era poetisa o poeta, hablaba de una cosa muy bonita. Ella decía: la poesía es la palabra acordada con el número, la precisión en la medida que hace relación a la función, que hace relación también a la emoción. Para un arquitecto, la arquitectura es la materia acordada con el número. Y para rematar, aparece el tercer elemento de este apartado, que es Stefan Zweig. Es no solo un filósofo estupendo, sino un escritor magnífico. Y no solo este texto, sino muchas cosas preciosísimas. Escribe como Los Ángeles. Pero este texto es tan bonito, tan certero. El misterio de la creación artística. Y ahí dice el señor Zweig: no hay deleite ni satisfacción más grande que reconocer que también le es dado al hombre crear valores imperecederos y que eternamente quedamos unidos al eterno mediante nuestro esfuerzo supremo en la tierra, mediante el arte. Lograr que nuestras obras permanezcan, que sean atravesadas por el soplo del aire suave. En latín es Sibilus aure tenuis. Bueno, pues ese es el texto del libro de los Reyes. Entonces, en aquel soplo del aire suave, allí estaba Dios. Uno dice, pues tiene bastante que ver con lo que se produce, no solo en la arquitectura, pero también en la arquitectura, esa especie de conmoción profunda, serena y tranquila que se nos produce cuando, leyendo un texto, de repente le entra a uno una especie de congoja, o de cosa maravillosa, que uno dice, bueno, o está enfrente a una pintura maravillosa, o dentro de una arquitectura también maravillosa. Y esa arquitectura maravillosa, aunque luego hablaremos del Panteón, no solo está en el Panteón, está en tantas cosas. Uno va a Alcobendas, a la iglesia de Fisac, entras y te quedas atónito. Qué hermosura, ¿no?
Bueno, pues esto es, San Jerónimo se traduce al latín vulgar, la Vulgata. La Vulgata es la traducción de las Sagradas Escrituras en hebreo y después en griego y después en tal, pero San Jerónimo las traduce al latín y con eso se difunden. De ahí pasamos a nuestro querido Vitruvio, con la Utilitas, la Firmitas y la Venustas. La Utilitas, ¿qué es la función? Claro que hay que cumplir la función. La función, una casa es para vivir, una escuela es para enseñar, una iglesia es para rezar, las funciones tienen que cumplirse. Luego, tiene que ser firme, tiene que la estructura resistir, y luego dice, y al final, la belleza, pues sí señor. Al final o al principio la belleza, pero a través de cumplirse las otras dos condiciones. Este señor es un poeta polaco. La historieta es que a mí un día en Nueva York, Kenneth Frampton, paseando con él, me recomienda que lea, me dice, a ti que te gusta tanto la poesía, tienes que leer a un poeta polaco que se llama Mandelstam. Yo vuelvo a España, le pido a mi librera que me dé un libro de Mandelstam y me da este, que no es poesía, sino que es ensayo, y es un ensayo precioso sobre la lengua italiana. Mandelstam dice, refiriéndose a la poesía, allí donde la obra, donde la poesía, se deja medir con la vara de la narración y lo expresa con una figura retórica muy bonita. Dice, allí las sábanas no han sido usadas. Es decir, que, si se me permite la expresión, allí no ha pernoctado la poesía. Como diciendo, bueno, pues es importante la función, sí, pero mucho más, hay que trascender de eso, ¿no? Mandelstam explica el quid de la cuestión en la creación artística. Nunca los temas narrativos deben ser los centrales, tampoco en la arquitectura. Nunca la función debe ser el tema central. Debe darse por supuesta, debe cumplirse muy bien, pero no quedarse en solo la función. Aparece el rapto de Proserpina. Bueno, pues en este rapto, que yo creo que también, este sí seguro que lo he comentado más de una vez, pues Bernini está narrando el rapto de Proserpina por Plutón o por Neptuno. Pero en el fondo lo que está haciendo es mostrar algo que trasciende a la pura anécdota, haciendo que algo que es durísimo, que es el mármol, parezca blando. Bueno, pues por encima de la narración del rapto o no rapto, a él le interesan otras cosas. A su vez, evidentemente, cumple con el rapto de Proserpina, está Plutón, está precioso, pero a él le interesan otras cosas además de. La Firmitas, este señor que es Viollet-le-Duc, lo traigo aquí a colación porque decía el señor Viollet-le-Duc en el libro más conocido son los Entretiens sur l'architecture, que son conversaciones sobre la arquitectura. Pues Viollet-le-Duc, en ese libro clásico suyo, decía, toda forma que no se adecue a la estructura debe ser repudiada. Pasamos a la Venustas, a la belleza. Y al final, cómo no, tras el preciso cumplimiento de la Utilitas y de la Firmitas, como bien prescribe Vitruvio, llega la Venustas, la belleza. Vamos a hablar de tres edificios, uno antiquísimo, otro antiguo y otro moderno, que de alguna manera cumplen con todos los requisitos para hablar de la belleza en la arquitectura, que son el Panteón, que es la Alhambra de Granada y que es el Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Que mira que son distintos, cada uno plantea unas cosas funcionalmente, estructuralmente distintas, pero llegan a alcanzar esa belleza que es la que estamos intentando proponer. Que el Panteón de Roma es maravilloso no solo lo han entendido los arquitectos, los grandes creadores cuando hayan estado. Baste citar aquí a Henry James, el último de los Valerio. Ese es un texto precioso, es un cuento muy bonito. Henry James, si sabéis quién es, pues es un poeta y escritor americano, luego pasa por Inglaterra. Bueno, pues ese señor vivió en Roma y cuenta en este cuento del último de los Valerio, es un romano que se enamora de una americana. El conde Valerio en un momento dado en el cuento se vuelve loco, enloquece y se pierde. Y acaban encontrándole, el cuento es más complicado, pero muy bonito, arrodillado dentro del panteón, iluminado por la luz que viene de lo alto. La escena es hermosísima. En las
primeras páginas de ese cuento maravilloso, Henry James llega a decir, bueno, en boca del conde Valerio, este es el mejor sitio de Roma, vale por 50 San Pedros. Sus 43 metros de diámetro hacen posible el milagro, que no es más que el resultado de la aplicación de unas medidas precisas, lo que hemos hablado antes de la María Zambrano, la poesía, palabra acordada con el número, aquí también. Por parte de Apolodoro de Damasco, que era el arquitecto que hizo el Panteón, el arquitecto de Trajano, a quien se le atribuye la misma dimensión que empleará después Pedro Machuca, que se ha formado en Roma, viene a la Alhambra y hace el Palacio de Carlos V. Y Machuca lo que hace es una cosa muy sencilla, hace un patio precioso que curiosamente tiene la misma dimensión, el mismo diámetro que el Panteón. O sea, utiliza las mismas dimensiones que el Panteón. Y después de esa historia, que sería mucho más larga y preciosa, cuando hice el Museo de la Memoria de Andalucía en Granada, con el patio elíptico y con la rampa, utilicé las mismas medidas también. Ese patio que veis con sus columnas tiene un diámetro a cielo abierto y un diámetro entre las paredes al fondo, que son los dos diámetros que yo he utilizado después. Bueno, y volvemos al Panteón. Estamos viendo ahora unas imágenes del Panteón con una columna de luz que proviene del óculo que se materializa. Uno dice, bueno, pues si el óculo fuera mayor en relación al propio Panteón, no se produciría este efecto. O sea, al final el efecto de luz atravesando y perforando la sombra, tiene que haber suficiente cantidad de sombra para que esa luz sea eficaz. Si uno lo abre de otra manera, pasan otras cosas distintas. Ser enormemente precisos en todo esto. Estoy intentando hacer una defensa de la belleza a través de la razón, a través de la precisión. Si habláramos de la luz en el Panteón, no terminaríamos. Baste la referencia a Chillida. Visitando el Panteón de Roma, se abrazó a la columna, a esa columna de luz que veis ahí. De eso es una pena que no haya imágenes, pero eso es así, lo cuenta él. Abrazado a la columna de la luz sólida que ahí entraba a través del óculo, decía Chillida tener la sensación de que el aire iluminado era más ligero que el del resto de la estancia. Quizás lo que sentía, tocaba, eso ya lo añado yo, era ese soplo del aire suave. Pues de ahí pasamos a la Alhambra. Otro dechado de belleza, otra arquitectura construida, destruida y reconstruida tantas veces, pero es muy bonito las epigrafías de la Alhambra que están en las paredes de la Alhambra, donde la Alhambra está hablando, si se pudiera hablar así, si se pudiera decir así. Palabras tan hermosas como estas. Y a mí habla la Alhambra sobre ella misma, en esas epigrafías, y a mí me ha concedido el más alto grado de belleza, causando mi forma admiración a los sabios. Pues nunca se ha visto cosa mayor que yo, dice la Alhambra de sí misma. Ni en Oriente ni en Occidente, rey alguno, ni en el extranjero ni en Arabia. Barragán decía, tras atravesar un estrecho y oscuro túnel de la Alhambra, se me entregó, sereno, callado y solitario, el hermoso patio de los mirtos de ese antiguo palacio. Bueno, y sigue un texto mucho más largo. Si se trata de arquitecturas contemporáneas repletas de belleza, capaces de resistir al tiempo, a su destrucción física y a su reconstrucción, debemos hablar aquí del pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, que parece que estuviera construido hoy mismo, o ayer mismo, o mañana. Curiosamente, he hablado de cómo la propia Alhambra, con el paso del tiempo, se rehace, se vuelven a levantar trozos que se habían caído, que se habían quemado, que se habían tal. Pero con el pabellón de Barcelona pasa exactamente lo mismo. El pabellón de Barcelona es del año 1928, cuando la feria de Barcelona termina la feria y se destruye, se desaparece. Y solo en los años 60 o 70, Barcelona toma la decisión de volverlo a reconstruir. Es quizá no solo una síntesis de los principales logros conceptuales de la arquitectura moderna, sino además un prodigio de belleza.
todo con las medidas y las proporciones precisas. Esos tres ejemplos de arquitectura tienen la capacidad de resistir al tiempo. Cuando digo los tres ejemplos son Panteón, Alhambra, Pabellón de Barcelona. En todas ellas el pasado, el presente y el futuro están ahí suspendidos. O lo que decía el tal Michael Bokemuth, habla de Rembrandt, pero es aplicable también a esto que estamos hablando. Convierte la comprensión conceptual del cuadro en su percepción visual. Mies habló abundantemente de la belleza. Mies no solo hizo unas obras hermosísimas, sino que habló abundantemente de la belleza. En un conocido texto suyo que se titula Construir de manera bella y práctica, basta ya de funcionalismo frío, dice Mies van der Rohe. Me parece completamente claro que debido a una modificación de las necesidades y a la aparición de los nuevos medios que pone a nuestra disposición la técnica, llegaremos a una nueva clase de belleza. No creo que volvamos a aceptar una belleza por sí misma. La belleza, entonces cita otra vez la primera cita que hemos hablado de Platón, es el resplandor de la verdad. Mies lo hace a través de San Agustín, porque Mies tenía las obras de San Agustín encima de su mesa, pero es Platón, es la belleza como esplendor de la verdad. Le Corbusier no le va a la zaga en la defensa de la belleza. Dice Le Corbusier, el arquitecto, por el ordenamiento de las formas, obtiene un orden que es pura creación del espíritu. Por las formas afecta intensamente a nuestros sentidos, provocando sensaciones plásticas. Por las relaciones que crea, despierta en nosotros profundas resonancias. Nos da la medida de un orden que se siente de acuerdo con el mundo, determina reacciones diversas de nuestro espíritu y nuestro corazón, y entonces percibimos la belleza. El tema central que está hablando Le Corbusier es del orden. En el fondo, la labor nuestra es ordenar el mundo. Si Manhattan está estupendo, es porque está establecido el orden. Pero dice, si la grilla, la trama, dice, sí, pero la trama, que son avenidas las grandes y calles las menos grandes, pero aún las calles son amplias. El arquitecto que establece el orden de Manhattan está estableciendo un orden que está tan bien establecido que sigue siendo válido todavía hoy. Y Frank Lloyd Wright, que ya más tremendo que los otros dos, dice, solo cuando el espíritu del hombre toma conciencia de la necesidad de la bendición de la belleza acude y aparece la arquitectura, la mayor de las artes de la humanidad. Termina Wright en este texto. Cuando el hombre se propuso hacer que la belleza entrara en sus edificios, entonces nació la arquitectura. Pasamos a tres señores que curiosamente son distintos, pero con cosas en común, que son Melnikov. Aparece primero la casa de Moscú, que es una casa preciosísima. Tiene boquetes por todos los lados, es cilíndrica y siempre entra el sol. Y Melnikov decía esto, que yo lo he repetido 1000 veces y que es precioso como casi como lema de vida. Dice, habiéndome convertido en mi propio jefe, le supliqué a la arquitectura que se quitara de una vez su vestido de mármol, que se lavara el maquillaje y que se mostrara como ella misma es, desnuda, como una diosa joven y grácil, y como corresponde a la verdadera belleza, renunciara a ser agradable y complaciente. Claro que aparece enseguida Barragán cuando le dan el Pritzker, en el año 82. En proporción alarmante han desaparecido en las publicaciones dedicadas a la arquitectura las palabras belleza, inspiración, embrujo, magia y sortilegio y encantamiento. Y también han desaparecido las de serenidad, silencio, intimidad y asombro. Ahí se entiende perfectamente que Barragán esté defendiendo esas palabras y los conceptos que hay detrás de las palabras. Todas ellas, las palabras, han encontrado amorosa acogida en mi alma, y si estoy lejos de pretender haberles hecho plena justicia en mi obra, no por eso han dejado de ser mi faro. Bueno, pues de Barragán podíamos hablar todo. Y este epígrafe lo terminamos con Shakespeare. Preparando este texto, estaba buscando en traducciones al castellano y siempre hablaba de lo bello, lo hermoso, y no aparecía la palabra belleza. Y decía, bueno, qué raro.
iba uno a los originales de Shakespeare y en todos es beauty, 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 beauty. Pues la belleza. ¿Cómo podría Shakespeare no hablar de la belleza? Y empieza en su primer soneto, That there be beauty's rose might never die, que no debería terminar, no debería morir, nunca, nunca. Pues también otro texto, también recomendable, el texto de Nuccio Ordine, en que se habla sobre la necesidad o la utilidad de la belleza. Pero todo esto lo resume muy bien Einstein. Soy en verdad un viajero solitario. Dice, los ideales que han iluminado mi camino y me han proporcionado una y otra vez nuevo valor para afrontar la vida han sido la belleza, la bondad y la verdad. Pues no es mala referencia de autoridad, ¿no? Y aquí hablaría, después de Einstein, de la memoria, y uno puede decir, ¿no es la memoria un pozo profundo, inagotable para reconocer allá donde aparece la belleza? ¿Cómo podría alguien que careciera de memoria llegar a reconocer el que algo, de manera especial la arquitectura, participa de la belleza? Para terminar, permítaseme una breve anécdota. Imagínense ustedes que al visitar la preciosa exposición de hace relativamente poco de la Biblioteca del Greco en el Museo del Prado, viendo el ejemplar del Vitruvio que tenía el Greco tenía un ejemplar del Vitruvio, pues hace unas anotaciones en el Vitruvio que tenía el propio Greco y dice el Greco, que la Venustas lo abraza todo, que la belleza lo abraza todo. Qué manera más bonita de resumir todo lo que estamos diciendo hoy, ¿no? Que la belleza abraza nuestra vida, la belleza lo abarca todo. Claro que el propio Vitruvio había escrito, la Venustas procede de la inteligencia del arquitecto, la utilidad de la bondad y la firmeza del poder. Beauty is truth, truth beauty. That is all ye know on earth, and all ye need to know. De todos los temas que estamos hablando, el más importante es este, el de la belleza. Cómo la belleza tiene que estar en el centro de nuestras vidas de arquitectos, en nuestras obras de arquitectura.